Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Xan de Lugo y en esta ocasión a nuestra sección de la Ruta del Náufrago, donde hablamos un poquito de películas, cine y cultura popular. Así como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo parece que afecta a la memoria el uso de las redes sociales o ¿no? También los medios de comunicación últimamente y tal. Cómo parece bueno, que la memoria sobre el pasado pues está un poco afectada, ¿no? Últimamente. Sí, bueno, sobre el hecho ese de que con lo de los medios de comunicación y, como dijiste tú, con las redes sociales, parece que cada cierto tiempo hay algunos temas de los que es como si te dijeran, este es el tema importante sobre el que te tienes que preocupar, ¿no? Y sobre normalmente el que tienes que tener mucho miedo y tienes que hablar de esto y es lo que más te va a influir en la vida en este momento concreto y luego ese tema pasados unos meses, pues parece que desaparece misteriosamente, se olvida o deja de ser así importante y aparece otro tema diferente en el que la gente vuelve a hablar sobre eso continuamente y a dar su opinión sobre eso hasta que otra vez, unos meses después, se vuelve a olvidar y así continúa el ciclo de la vida progresivamente, así hasta el futuro. Y es un fenómeno extrañísimo porque durante unos meses aparece una histeria increíble sobre algún tema y de repente hay gente que nunca habló sobre ese tema, nunca le importó y realmente no le importa de forma sincera, pero se ponen a hablar sobre ese tema. Y sin embargo después, pasados 5 meses, ya es como si nunca hubiera existido esa cosa en la historia. Entonces eso a mí parece que es una cosa muy preocupante porque destruye la capacidad crítica de la gente, destruye la capacidad de lanzar acontecimientos del pasado con lo que está ocurriendo en el presente para poder actuar en el futuro y convierte a la población en muchísimo más fácil de manipular. Y no tanto eliminando información, como es la forma, digamos, tradicional de las autocracias así más duras, sino como bombardeando con información, puede que en ocasiones irrelevante o sesgada, y más bien buscando dirigir la atención del público hacia un determinado aspecto de la realidad en contrapunto con otros. Entonces podemos hablar sobre eso, si te parece. Sí, bueno, y vamos a hablar sobre eso viéndolo con algunas películas, ¿no? Porque vamos a hablar un poco o ver sobre el tema tan importante de la memoria o también, bueno, que en estos últimos años y no meses han ido pasando muchos temas, desde las cuarentenas, la pandemia, la guerra en Afganistán, o no hablábamos antes también de el volcán, o bueno, tantos acontecimientos que durante unas semanas parecen estar en el foco de atención de todos. Y a las pocas semanas también nadie se acuerda y si le preguntas a prácticamente cualquier persona, oye, ¿sabes algo de este tema? ¿Cómo avanzó la cosa o cómo sigue la cosa? Ni idea, ya están al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Sí, yo creo que también es bastante preocupante, como decías tú, pero vamos a ver un poquito algunas películas que reflejen algunos de estos temas, ¿no? Y así también hacer un poco de memoria. Bueno, pues una de las que podemos, porque a mí me recuerda eso, a la población actual, nos parecemos a un personaje de una película que se llama Memento, que es una obra de Christopher Nolan, de una película del año 2001, protagonizada por Guy Pearce. Y en esa película el protagonista, que se llama Leonard, era un agente de seguros que intentaba descubrir a gente que hacía fraude. Y una noche alguien entra en su vivienda, unos ladrones, y matan a su mujer y él queda herido. Recibe un golpe a la cabeza y como consecuencia de ese golpe en la cabeza, pues pierde la capacidad de crear recuerdos nuevos. Su memoria se ve afectada. Entonces solo tiene la memoria a largo plazo, pero memoria a corto plazo no puede crear recuerdos nuevos que se consoliden. Entonces cada 5 o 10 minutos, no me acuerdo exactamente, se olvida de las cosas que está pasando. Entonces él
me parece que es parecido a como vivimos nosotros actualmente, porque si no son 5 cada 5 o 10 minutos, metafóricamente, estamos muy centrados sobre una cosa en concreto, pero luego nos olvidamos completamente y pasamos al siguiente tema. Y así le ocurre los problemas que pasan en la película. Leonard, entre otras cosas, como no tiene esa capacidad para crear memoria nueva, pues se va tatuando el cuerpo con mensajes para explicarse a sí mismo qué es lo que tiene que hacer, que sería como una forma también de escribir historia. Básicamente también es lo que hacemos con los libros para poder tener una memoria más larga de la que nos permiten nuestros propios medios. Y él está buscando resolver el asesinato de su mujer, lo cual es interesante porque es el detective peor preparado de la historia, porque un detective que no tiene capacidad para acumular recuerdos nuevos, pues tiene las cosas muy difíciles. Y no voy a entrar así en muchos spoilers, pero primero es una película con un guión extraordinario, a pesar de que es difícil, es un poco compleja porque tiene como dos partes. Una parte del tiempo va normal, va de atrás hacia adelante, pero la otra parte, esa es la parte que está en blanco y negro, pero la parte que está en color está cortada por escenas, en donde el tiempo también va normal, de atrás hacia adelante, pero en cuanto acaba la escena siguiente no va a ser lo que ocurrió después, sino lo que ocurrió justo antes. Entonces la película, por un lado, la parte que está en blanco y negro, camina en el tiempo hacia adelante, y la que está en color camina hacia atrás, hasta que llega a un punto en donde se encuentra. Y una de las cosas que se ven es la imposibilidad de construir una historia coherente que tenga relación con los acontecimientos efectivamente ocurridos y cómo eso se puede utilizar para manipular. En este caso hay varios personajes que van a manipular al protagonista para conseguir sus propios intereses, y cómo incluso el propio protagonista se miente o también se manipula o se miente a sí mismo. Y pues no sé, me parece que #Leonard somos todos, porque básicamente es lo que ocurre, como somos incapaces también de tener una memoria por eso nos pueden vender narrativas y estas cosas, y hay gente que nos puede manipular porque no tenemos memoria y nos está todo el día dirigiendo hacia un lado o hacia el otro. Entonces esa es una de las mejores películas de Christopher Nolan y yo por eso la recomiendo. Bueno, es un tema que viene muy al cuento de la situación actual y que, bueno, por lo menos el protagonista tenía memoria hacia atrás, ¿no? Porque últimamente parece que ni eso tampoco lo vemos con el conflicto actual o la guerra actual, donde parece que todo estalló hace 3 días, ¿no? Y ¿qué había pasado antes? Nada, todo estaba tan tranquilo. Entonces parece que tampoco hay memoria sobre el pasado. Vivimos en un constante presente, pero en el mal sentido, ¿no? Entonces, bueno, y creo que también entonces uno de los temas que vemos que va estallando en diferentes conflictos, cuando fue a Afganistán, pues Dios mío, todo el mundo estaba aterrado por todo lo mal que le iba a pasar a la población afgana después de los 20 años de invasión estadounidense. Qué malos los estadounidenses abandonando la invasión forzada de Afganistán. Porque, en fin, paralelismos. Y después la gente se olvidó completamente del tema. Yo por lo menos me cuesta haberlo mencionado en algún sitio, y bueno, con otros tantos conflictos armados a lo largo de los años, pero este digamos que es el más fresco, anterior al que estamos viviendo, o los que actualmente hay en Yemen o Somalia, pero que supongo que tampoco entran en el recuerdo actual de la gente, porque solo, como decías tú antes, pues se esfuerzan por enfocarnos en una cosa y ahora ya tenemos ganador, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito también con las pelis sobre este tema de las guerras. Sí, sí, porque eso es uno de los temas estos que aparecen y desaparecen. No hace tanto tiempo, fue en agosto del año pasado, o sea, básicamente 8 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero. 7, 8 meses, si mi aritmética y mis matemáticas avanzadas no me engañan. Y parecía que era también el tema, la cuestión que con más preocupación y de la que tenían
no solo una responsabilidad moral de hablar mucha gente y de preocuparse por eso, sino que además había muchos que hablaban con afirmaciones muy categóricas sobre cuáles eran las cosas que había que hacer. Bueno, eso duró un mes, básicamente. Me acuerdo de eso, de todas las personas que estaban preocupadísimas por la situación de las mujeres en Afganistán. Y bueno, pues en octubre da igual, eso ya se olvidó, no hay nadie que hable de la situación de Afganistán y que hable de los talibanes, lo cual demuestra que en gran medida todas las declaraciones que hicieron gran parte, algunos de esos individuos, pues son de este tipo de cosas hipócritas y absurdas que promueven las redes sociales, que es hablar un tema porque es importante, pero no estás preocupado por ese tema, estás preocupado de ti, estás diciéndole a la gente, miradme a mí, miradme qué bueno soy, cómo me preocupo por la X, que es el tema importante del día. Porque si realmente te preocupase, si alguien estuviese sinceramente preocupado por la situación de la población en Afganistán, supongo que seguiría ahora también preocupado y debería investigar a ver cuál es lo que está ocurriendo allí, o qué es lo que ocurrió en los últimos 30 años. Entonces, es una de las cosas también que me parecen increíbles, que de repente eran todos allí, todos los tertulianos y todos los periodistas dando recomendaciones, y ahora ya se acabó, eso no importa nada. Entonces, para hablar de esto, una película que me gustaría recomendar es una película de Kevin Reynolds, que es un director que es amigo de Kevin Costner y que hizo, entre otras, por ejemplo, la de Robin Hood, en la que sale Kevin Costner, pues hizo una película en 1988 que se llama La bestia de la guerra, y es sobre la guerra de Afganistán, pero no sobre la de invasión de Estados Unidos, sino sobre la invasión de Irak, de la Unión Soviética. Entonces la historia, aparte empieza con un poema, citando un poema de Rudyard Kipling, que dice, cuando estés perdido y abandonado en las llanuras de Afganistán y las mujeres vengan a despedazarte, rueda hacia tu fusil, vuélate los sesos y ve hacia tu Dios como un soldado. Un poema romántico de Rudyard Kipling. Es lo que estoy deseando, pues, que todo hombre me siga. Pues en esta película, los miembros de los soldados que dirigen un tanque se ven separados de la columna del ejército principal y se pierden entonces allí en el desierto. Entonces tienen que intentar volver junto con el resto de las tropas. Pero un grupo de mujahidines van allí a acosarlos y a intentar acabar con ellos. Entonces es toda una especie de cacería entre los mujahidines y la máquina esta, el tanque, que es la bestia de la guerra a la que se refiere el título, y se ve toda la brutalidad de la invasión y se ven también, no trata a ninguna de las dos partes de una forma deshumanizada, como simplemente son los malos y son estúpidos o son puramente así, de una forma puramente negativa, sino que lo trata de una forma bastante pues compleja. Uno de los rusos va a tener luego, digamos así, una relación más estrecha con los mujahidines y es una película brutal y violenta y sucia sobre las invasiones y sobre la guerra, lo cual pues también parece ser desgraciadamente de moda en la actualidad, también además incluyendo a Rusia, no la Unión Soviética evidentemente, porque ya se cayó, pero incluyendo a Rusia. Y es una película, desde mi punto de vista, la mejor de Kevin Reynolds, y porque recordemos que también tiene otras cosas en relación con la actualidad, como por ejemplo que Estados Unidos estuvo intentando continuamente que Rusia y la Unión Soviética se embarcara, que invadiera Afganistán con el objetivo de promover y financiar una guerrilla para que la guerra durase mucho tiempo y drenase las fuerzas de la Unión Soviética. Y eso, pues hay algunos políticos actuales que lo utilizan como modelo para intentar conseguir lo mismo en la actualidad en otra parte del mundo. Y entonces es una película eso, que tiene relación con muchas cosas, tanto de la actualidad como de la historia. Es una película interesante y también la recomiendo.
Pues sí, y muy a cuento, ¿no? Porque al margen de la guerra en Afganistán, pues estamos en una situación peor ahora mismo con otro conflicto, pero me refiero que está más involucrada la gente, por lo menos en Occidente, ¿no? Incluso que en el momento de Afganistán, más, se lo toma más a pecho, más personal, pero bueno, que creo que si todos hacen un poquito de memoria y se esfuerzan, se acordarán de cómo en aquel momento parecía el centro del universo entero y cómo también desapareció de todo medio y toda red sin dejar rastro. Y bueno, otro de los temas que también, por supuesto, nos ha incumbido como el que más en los últimos tiempos son las pandemias, ¿no? Que parece que ahora sí que desapareció también. Así, de golpe y sopetón, entró Putin por la puerta, salió la pandemia por la ventana. Pero bueno, estuvo ocupándonos todo el espacio vital durante mucho tiempo, ¿no? Y no hace tanto. No hace, esto es algo extraordinario, es maravilloso. Yo a veces no llego a concebirlo. Hace en diciembre, en Navidades, era sobre la variante Omicron y toda la gente que se contagiaba y todo el peligro que existía. Era un tema continuo, día tras día, tras día, tras día, sobre los enormes peligros, la importancia que tenía, las cosas que debería hacer, cómo los poderes públicos tenían que intervenir, todo el tiempo hablando sobre eso, poniendo cifras en la televisión, y de repente, pero de una forma extraordinariamente rápida, de la noche a la mañana, desapareció. Ese problema, que era uno de los problemas más importantes, parece ser, de la historia de la humanidad, la peste negra, la cosa más importante en la que debería centrarse, desapareció. Ahora, yo intento buscar en los periódicos a ver dónde viene la noticia, y abajo de todo, como si cayeras en el pozo, para intentar buscarlos donde te vienen ahora las cifras de contagios y cosas así. O sea que lo que antes era, resulta que hace 2 meses, no es hace 20 años, hace 2 meses, era el problema más grave al que se había enfrentado la humanidad, ahora desapareció. Y tenemos que actuar así. Y los mismos gobiernos y medios de comunicación, que son los que se comportaban de esa forma hace 3 meses, tenemos que fiarnos ahora de la información que nos están ofreciendo sobre este nuevo problema y pensar que lo que están diciendo, tener que aceptarlo de forma inmediata, lo que están diciendo. No deberíamos tener más bien, pero un escepticismo brutal después de haber visto cómo actúan en relación con otro tipo de cosas. Porque no fue hace 20 años, hace 2 meses, 2 o 3 meses. Y de repente, pues, ese problema ya no existe, puedes salir por la calle. Antes tenías que ir como un loco, tenías que ser un histérico, tener miedo todo el día sobre cómo te ibas a morir. Porque no era prudencia lo que estaban promoviendo, era pura histeria y puro miedo. Pero ahora eso ya no ocurre. Ahora son otros temas sobre los que tienes que tener el punto de vista más o menos oficial, o aprobado, o permitido. Y entonces sobre este tipo de cuestiones hay una película que viene mucho a cuento, que se llama, bueno, es una versión de una novela de Richard Matheson, que es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX y que influyó mucho en el cine porque hay un montón de películas suyas pues, que fueron llevadas a la gran pantalla. Yo diría, me atrevería a decir que él y Philip K. Dick pues son las dos grandes influencias en el cine de ciencia ficción de los últimos 40, 50 años. Y la película esta se llama El último hombre vivo. Es una película de 1971 dirigida por Boris Sagal y interpretada por Charlton Heston, es el actor principal. Y es una versión de una novela que se llama Soy Leyenda. Soy Leyenda, pues hay otra versión, la última, es una en la que sale Will Smith, pero en esa película no abofetea a nadie, entonces no le importa, no tiene importancia. Entonces, hay otra versión anterior, que también se llama El último hombre en la Tierra, de Last Man on Earth, creo, con Vincent Price, que por cierto es uno de los mejores actores de la historia, el actor favorito de Roger Corman, que hizo un montón de películas adaptando las obras de Edgar Allan Poe, y uno de mis actores favoritos también, por eso me gusta hablar de él y fastidiamos.
Pues en la película esta del último hombre vivo, el personaje que interpreta a Charlton Heston es un científico y en el mundo en el que vive fue asolado por una plaga, por una gran pandemia. Esa pandemia fue producto bueno, el resultado de una guerra entre Rusia y China. Y resulta que los chinos desarrollaron un virus y lo mandaron sobre el mundo. Y entonces ese virus convierte a la gente así pues como en psicóticos e histéricos y violentos e intentan acabar con muchas cosas los que sobreviven. Hay gente que muere y los que sobreviven pues se convierten así como una especie de fanáticos desquiciados, violentos y psicóticos. Intentan destruir la película, la parte un poco más floja, intentan destruir todo lo que ven así como relacionado con la ciencia o con la tecnología, porque creen que fue lo que destruyó el mundo. Entonces también es como si fueran una especie así como de fanáticos religiosos. Pero en cualquier caso, se ve enfrentado, el protagonista es la única persona que mantiene todavía la calma o la normalidad, digamos. Entonces, digamos que, aunque curiosamente en este caso es el único vacunado, igual a lo mejor eso es algo diferente, pero la idea es que hay cosas muy en común en el sentido de que está la gran enfermedad, está los resultados que tiene, pero luego está también los resultados en forma de histeria, de destrucción de la civilización y de acoso y de ataque a aquellos que no se pliegan a un determinado punto de vista, simplemente no porque no tengan razón o porque se equivoque, simplemente porque parece como inconcebible que alguien pueda prestar un poco de resistencia al punto de vista más o menos general. Entonces es una película así que se puede interpretar de muchas formas, no hace falta verla en relación con los acontecimientos de hace poco tiempo, pero es una película también muy, aparte es divertida y por eso también la recomiendo. Yo creo que, vamos, es una recomendación perfecta, al cuento de la actualidad, casi casi como un espejillo por ahí. Es que a veces, bueno, ya sabes, esa frase, ¿no? De la realidad supera la ficción, bueno, pues últimamente la realidad se esfuerza, ¿eh? O bueno, los que intentan manipular y psicotizar la realidad se esfuerzan en que lo parezca más ficción que realidad. Y bueno, yo creo que hablábamos antes por cámaras de otra película también, ¿no? Que es un hito, una película, bueno, yo creo que famosísima, un clásico, que es 1984, ¿no? Y de que hay bastantes cosas interesantes que también se pueden sacar de esta gran película. En 1984 es evidentemente la película una adaptación de la gran novela de George Orwell y la película que se estrenó curiosamente también en el año 1984, dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hurt y Richard Burton, hace un trabajo muy bueno adaptando a la gran pantalla, adaptando a las imágenes la obra de Orwell, en la que se ve también el mundo así muy oscuro y desagradable y decadente y la falta de esperanza y la opresión que este sistema de totalitarismo impone sobre la población. Y es una película también en la que, en relación con la memoria, por la obra de Orwell, una de las cosas más importantes que hay para el control de la población es lo del control de la capacidad del raciocinio y la memoria, porque están ambas intrínsecamente relacionadas. Entonces, una de las cosas que el gobierno en esta novela y en la película hacen para controlar lo que le van a decir a la gente y lo que la gente va a creer es, en primer lugar, destruir o erosionar el uso del lenguaje. Por ejemplo, porque cuanto menos seas capaz de utilizar el lenguaje, menos capaz serás de pensar. Cuantas menos palabras tengas, por ejemplo, menos serás, más incapaz de pensar vas a ser. En vez de utilizar una palabra, por ejemplo, como excelente o óptimo, tienen un ministerio dedicado exclusivamente a destruir palabras.
Entonces destruyen palabras así como óptimo, excelente, y lo transforman por dos plus bueno, más plus bueno, cosas así. O ellos. Y tienen también una cosa que se llama el agujero de la memoria, que es que aquello que no quieres hacer desaparecer, pues lo metes por el agujero de la memoria y eso no se vuelve a hablar nunca más. Eliminas todas las cosas que las señales o las pruebas que hayan existido y eso desapareció. Y además de eso, también tienen la manipulación de las emociones, como por ejemplo, durante un determinado momento reúnen a la gente y le presentan una imágenes de los, digamos, enemigos del momento y hacen lo que llaman el minuto de odio, que es el que todos se vuelven locos y rabiosos y empiezan a escupir y a lanzar improperios contra las imágenes que están viendo. Entonces, a través de la manipulación de las emociones, la eliminación del lenguaje y el control de la memoria, son capaces de poder contar a la gente exactamente cualquier cosa, lo que quieran. Pueden hacerles creer lo que quieran. Por ejemplo, pueden decir, si estaban diciendo que estábamos en guerra con Eurasia, ¿no? Entonces pueden dar el mensaje de siempre estuvimos en guerra con Eurasia y al día siguiente dar el mensaje radicalmente opuesto, nunca estuvimos en guerra con Eurasia. Y gracias a lo que desarrollaron y se conoce como el doble lengua o el doble speak no son capaces los ciudadanos de comprobar la imposibilidad lógica de que ambas cosas hayan sucedido, de que un día para otro nunca hayan estado en guerra o siempre hayan estado en guerra con Eurasia. Entonces son elementos de control de la población que me parece que tienen cierta relación con la sociedad moderna, incluso aunque no se haga, desde mi punto de vista, no se hace de una forma centralizada, así conspiranoica, sino que son más bien resultados intencionados por lo menos en el gran esquema general, pero que son resultados de una forma de ver el mundo y de una cierta perspectiva del mundo que impide que la gente, pues, en gran medida tenga los recursos necesarios como para evitar la manipulación. Bueno, está claro que eso, que a veces la realidad sin duda supera la ficción, porque ya no estamos tan lejos de muchas de las cosas de 1984 o otras distopías, porque por ejemplo lo del Ministerio de la Destrucción del Lenguaje me suena bastante a nuestro Ministerio de Igualdad y por el agujero de la memoria de tirar desde el ordenador de Hunter Biden al Euromaidan, Afganistán y a tantas otras cosas. O sea que los veo súper en uso esas herramientas. A veces igual la ficción le da ideas a la realidad que es peligroso acabar aplicándolas, ¿no? Y bueno, vemos también como otros temas que hemos hablado en otros casos que tú en algunos programas nos traías sobre, por ejemplo, el tema de China, ¿no? Con el social score y el control de la gente y demás. Que bueno, que muchas de las distopías que se nos mostraron hace algunos años en el cine, pues hay cosas que podemos ver desgraciadamente a día de hoy en la realidad que ya no están solo en la pantalla, ¿no? Y que está muy chulo, que mola mucho dar así un repaso por las películas y sobre todo, pues no las que son así de ahora, sino el buen cine y ese cine bien construido y hacer un repaso así por toda esta locura de la actualidad, de esa carencia de memoria y de que como muchos temas se van olvidando y demás, pero bueno, es una perspectiva un poquito más, yo creo que entretenida, ¿no? Porque a quien no le gusta ver una buena peli y más ahora que estamos bastante bueno, privados del buen hacer en el cine, ¿no? Y así que espero que hayan seguido mucho estas recomendaciones y yo creo que lo podemos ir dejando por aquí hoy. A ver si bueno, para aprovechar durante la semana algún ratito y ver alguna de estas recomendaciones y ya nos diréis qué os parece. Y recordarle a la gente, aunque a ti no te guste que se lo recuerde, lo voy a hacer, que inundará todos nuestros hogares el rap de Dani cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. Así que ya sabéis, si queréis poder tener a este nuevo artista de rap en vuestra casa, pues
escuchando su primer single, que saldrá inédito en nuestro canal de Joan de Lugo cuando lleguemos a esos 10.000 suscriptores, pues suscribiros. Y eso, ya nos diréis qué os parecen también estas recomendaciones. Yo no acepté nada, pero está bien que prometas cosas. Si lo hacen todos los políticos, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Exacto, y más teniendo en cuenta que yo sé dónde vives y las amenazas a tu propiedad privada y a tu cuerpo pues suelen ser bastante efectivas a lo largo de estos años. Entonces, bueno, me fío de que lo vayas Está a bien, hacer. no solo me digas que tengo que hacer algo que no quiero hacer, sino que además me llames cobarde en público. Gracias. Bueno, a nadie le gusta que le quemen la casa y yo suelo ser bastante extremista. Pero bueno, yo sé que lo va a hacer, o sea, confiar en mí que Confiar. lo llevaremos a cabo. Así que nada, dar las gracias a todos por habernos acompañado una vez más y nada, nos esperamos en la próxima. Hasta luego.